Bueno, pues vamos a ver qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica va a ser un conjunto de números y de letras, unidos con los signos de las operaciones matemáticas que ya conocemos, que podrían ser una multiplicación, una división, ¿de acuerdo? Una potencia, puede haber incluso radicación, ¿bien? Entonces vamos a iniciar con una expresión algebraica en su forma más simple. Aquí la tenemos representada para identificar los elementos de la expresión. Entonces, una expresión algebraica está integrada por un signo, por una parte constante, a la que le vamos a denominar coeficiente, por una parte variable, una o varias partes variables, ¿de acuerdo? Es decir, podemos identificar una sola letra o literal, un solo exponente, ¿de acuerdo? O varias letras y varios exponentes. Pero en general está formada por estos elementos mínimos: signo, coeficiente, literal o literales y exponentes. Y de ahí empieza la clasificación. Si nosotros tenemos un solo término, lo vamos a denominar monomio. Si tenemos dos términos, lo vamos a denominar binomio. Si tenemos tres, trinomio, y ya para más de tres, en general, lo vamos a denominar polinomio. Entonces, de manera general, nosotros estamos acostumbrados a identificar en matemáticas polinomios como términos de este estilo, en donde casi siempre aparece una sola variable, ¿de acuerdo? En este caso, la variable que está apareciendo es la x, el exponente va a ser en este caso n, en este caso el exponente es n-1, en este caso el exponente es 1, y aquí ya no tenemos parte literal, ¿de acuerdo? A este generalmente le vamos a conocer como término independiente. Y en este caso los coeficientes los estoy denotando por letras A, n, a n-1, a 1, a 0. ¿De acuerdo? Todas esas representaciones son para mis coeficientes. Quiere decir que hay algunas letras del abecedario a las que yo voy a utilizar para que me representen números reales, y hay otras letras del abecedario que yo las voy a utilizar para que me representen partes o expresiones literales, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente las primeras letras del abecedario me van a indicar constantes y las segundas letras las últimas letras del abecedario me van a indicar partes literales. Bien. Entonces veamos, por ejemplo, esta representación que yo tengo aquí. Fíjense, estamos representando un monomio, como ya habíamos visto, debe de ser aquella expresión algebraica que está representada por un solo término. ¿Cómo que sé que hay un solo término? Ok, porque digamos que aunque yo tenga aquí varios elementos, todos ellos se están multiplicando entre sí. Yo voy a decir que tengo un segundo término cuando vea un enlace de más o de menos, y entonces ya voy a identificar por medio del más o del menos que existe otro segundo término. Vean, por ejemplo, este caso. Aunque yo tengo acá dos elementos que son x y y, a ese x y y lo identifico como un solo término. Cuando aparece el signo de más o menos es que yo identifico un segundo término. Bien. Igual acá es trinomio porque aparece dos veces el signo más. O por ejemplo acá. ¿De acuerdo? Y ya tengo cuatro términos, el primero, el segundo, tercero y cuarto. ¿Cómo identifico que voy cambiando de término? Porque aparece un menos, un más y luego un más. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, cuando ya aparecen los enlaces de signos más o menos, es que cambio de término. Entonces, vamos a definir cómo se calculan los grados en general de las expresiones algebraicas, en este caso de polinomios. Primero empecemos identificando cuál es el grado de un monomio. El grado de un monomio puede ser absoluto o puede ser relativo. Voy a decir que es absoluto cuando considere yo la suma de los exponentes de todas sus literales. Ahorita vamos a ver un caso concreto, ¿de acuerdo? Voy a decir que es relativo cuando esté yo considerando el exponente de una literal en particular. Por ejemplo,
Vamos a observar en los siguientes términos. Voy a observar solamente este monomio, ¿de acuerdo? Entonces me fijo, ¿cuáles son todas las expresiones literales que aparecen aquí? Pues solamente aparece la X, ¿de acuerdo? Entonces, en automático, ¿cuál es el exponente de esa X? Es 3. Entonces, el grado absoluto y el grado relativo del término 6x al cubo es el mismo. Bien, pero por ejemplo, consideremos ahora este primer término, que es 3x por y a la cuarta. 3x por y a la cuarta. Ahora fíjense, ¿cuál sería el grado absoluto? El grado absoluto es la suma de los exponentes, entonces tendría yo que tener aquí una suma de 1 más 4. 1 más 4 sería el grado absoluto. ¿Y cuál sería el grado relativo? El grado relativo respecto a la variable x es 1 y el grado respecto a la variable y es 4. Entonces aquí el grado absoluto y el grado relativo ya no coinciden, ya son diferentes. Muy bien. Bueno, y entonces fíjense que puedo definir también el grado de un polinomio. El grado de un polinomio es el mayor de los grados absolutos de sus términos. Mayor de los grados absolutos. Quiere decir que tengo que sumar los exponentes de cada término y luego compararlos. Entonces, fíjense, el grado del primer término es 3, el grado del segundo término es 1 y el grado del último término pues sería 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿quién es el más grande entre 3, 1 y 0? Pues 3. Por lo tanto, el grado, ¿de acuerdo? El grado absoluto es 3. En este caso igual, calculo los grados de cada uno. Aquí habíamos quedado que el grado era 5. Aquí el grado es 8. Aquí el grado pues es 0. Entonces, ¿quién es el más grande entre 5 y 8? Pues 8. Por lo tanto, el grado absoluto de este polinomio es 8. Bueno, ya de manera general, cuando tengo un polinomio expresado de esta forma, pues me fijo, como tiene una sola variable, pues me fijo en el exponente en el exponente más grande que tiene la variable x. En este caso, por ejemplo, el exponente más grande que tiene la variable x es n. Por lo tanto, se denomina polinomio de grado n o enésimo grado.